Una nueva hora comienza. Disfruta del próximo programa. Por FM Fuego 919. Radio Caliente. 36 años junto a vos. Junto a vos. Junto a vos. Una hora donde vas a escuchar la palabra de Dios, noticias, entrevistas, música y todo lo mejor que podemos ofrecer. Con el programa de la Iglesia del Redentor. Por FM Fuego. Siempre junto a vos. En un establo él nació, vino a salvar el mundo. El primer paso él dio para acercar su reino. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja va a buscarla. Él sana el corazón y a los ciegos les devuelve la mirada. Muy buenas noches, otro jueves más acá en el programa de la Iglesia del Redentor, jueves 13 de noviembre. Estaba dudando qué día era, siempre le pifio el día. Acá Fausto siempre con la data justa. Hoy estamos en el programa de número 34 de la Iglesia del Redentor. Hoy no me acompaña el pastor Ariel Alonso, no vino. Está por el ausente, Fausto, que faltó hoy. No, está terminando unos estudios para el seminario, así que deseamos que esté muy bien ahí Ariel con lo que está terminando. Y también otras cosas que vamos a contar para el domingo, este domingo en la iglesia. Pero me acompaña el hermano José Pereira. Buenas, José. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué grande, José. Acá acompañándome, así no me dejan solo. Bueno, estoy con Fausto, pero así no me dejan solo en la conducción. Fausto está como siempre, el capo del mundo ahí, con los deditos ahí moviendo todo para que todo salga perfecto. Bueno, hoy un día caluroso en Buenos Aires, 27 grados en 2025. Vos que lo estás escuchando en el año 2046, por ejemplo, ¿no? ¿Te imaginás que en 2046 agarra este programa y dice, ¿qué pasa en 2025 en Argentina? Ahí está. Bueno, te lo decimos. 13 de noviembre en 2025, hay un calor de loco, 27 grados, lindo, un clima lindo pero pesado. Estamos ya en... ¿Qué? No sé, quizá... Acá Fausto dice que no va a estar, no sé, Dios dispone la comida de cada uno, vamos a ver qué pasa. No sé, vamos a ver. Pero bueno, estas cosas que quedan en el éter, ¿viste? Así que alguien lo va a levantar y lo va a escuchar. Bueno, hoy tenemos un programa muy lindo, tenemos informe de la iglesia perseguida en Etiopía, y tenemos buenas noticias también, no solamente malas noticias. Tenemos lo que pasó el fin de la iglesia, vamos a hablar un poquito. Tenemos la segunda parte de la entrevista con Damián Sileo, canciones, y al final mi hermano José va a tener una palabra así de reflexión. Lo bueno de todo esto que me están contando los vecinos de los martes, sí, que se juntan, así que... No, los martes es tremendo. No, los martes viene bravo, pero es bueno compartir con los vecinos ahí la palabra de Dios y están muy contentos, muy felices de poder participar. Sí, ahora vamos a hablar también de los martes, con todo le damos los martes, alimento de todo tipo tenemos ahí, el espiritual sobre todo. Sí. Vamos a arrancar bueno, si se quieren comunicar con la radio, antes de arrancar con una canción, pueden llamar o mandar un mensaje al 15 55 08 18 10, 15 55 08 18 10, ahí manden un mensajito. Acá ya mandó Claudio Precedo, que grande Claudio Precedo, mirá. Grande Claudio, Ahí está, Claudio mandó, siempre firme y fiel acá en mi casa de Corn, como todos los benditos jueves. Es otro programa de bendición y que la sabiduría del Señor nos guíe. Gracias, Claudito. Eso decimos también nosotros, que la sabiduría de Dios nos guíe para poder hacer un buen programa y que esto pueda llegar a donde Dios quiere que llegue, ¿sí? Bueno, como decíamos, vamos a empezar con una canción. Vamos a empezar con una especie de chamamé que tenemos hoy. Muy bien. Ahí tenés. Sí, un artista acá del sur, de Quilmes, Lucas Rosen, con un chamamé que se llama A Partir de Ahora. Vamos a ver cómo sale. Vamos a escucharlo. A partir de
eterna. A partir de ahora miro con tus ojos, esos que me miran y me enamoran poquito a poco. A partir de ahora ya no siento culpa, vivo en libertad, con felicidad esta aventura. A partir de ahora amaré este viaje, puedo ver las velas y como nunca llenas de aire. Es que a partir de ahora yo creo que soy parte de un nuevo tiempo. Te reconozco en cada paso, te necesito siempre a mi lado. Se vienen días de gloria, cambiaremos juntos la historia, abriendo puertas delante mío, dejando huellas en el camino. A partir de ahora. A partir de ahora ya no siento culpa, vivo en libertad, con felicidad esta aventura. A partir de ahora amaré este viaje, puedo ver las velas y como nunca llenas de aire. Es que a partir de ahora yo creo que soy parte de un nuevo tiempo. Te reconozco en cada paso, te necesito siempre a mi lado. Se vienen días de gloria, cambiaremos juntos la historia, abriendo puertas delante mío, dejando huellas en el camino. Necesito siempre a mi lado, se vienen días de gloria, cambiaremos juntos la historia, abriendo puertas delante mío, dejando huellas en el camino. A partir de ahora. Final, mirá cómo está Zapucay, bien correntino Zapucay ese. Ahí está Lucas Rosen con A partir de ahora, lindo chamamé. Para mí que algunos se paró la mesa y se puso a bailar un poquito ahí chamamé, No te escape la menor duda, acá hay mucha gente chamamecera, ¿no, José? Sí. Mucha gente chamamecera, el barrio ahí se entiende, mucha gente chamamecera. Así que bueno, para ellos un chamamé, por supuesto, con un mensaje del Señor para que también sea edificante, ¿no es cierto? No solamente un chamamé para bailar, sino también para escuchar. Bueno, ¿qué dejó el fin en la iglesia? En la iglesia tuvimos un fin de semana muy lindo, el sábado, con la actividad de los niños, como siempre, los chicos de 4 a 7, de 7 a 12 y de 12 a 18. Siempre Gabriel comenta cómo los chicos preguntan, se interesan, cuestionan, porque tienen esa capacidad de preguntar y cómo esto es así, qué pasa, ¿no? Y qué bueno que surjan esas dudas, esas cosas, porque también es posibilidad de poder explicar lo que se está hablando, ¿no? Se habla mucho de ahí de los valores siempre, de quién es Jesús, de lo que Jesús puede hacer en la vida de los chicos. Y después también, por supuesto, tienen el tiempo deportivo, el tiempo de merienda. Acá el pastor Ariel nos manda un mensajito, Dios los bendiga, gracias Ariel. Gracias. No, lo que yo te quería decir era que estamos preparando un picnic con los adolescentes. Exactamente, estamos preparando así un que sí, para el 6 de diciembre. Ahí con el hermano Martincito Guillermo, sí, que está laburando a con full. Martín Ponce. Sí, profe de educación física, Martín. Sí. Hijo de una familia emblemática de la iglesia, Guillermo, así que les mandamos un saludo a todos, ahí a Nora, a Silvana, a todos los que están escuchando en este momento santo. Claro, sí, hay un picnic preparado para con los adolescentes el 6 de diciembre. 6 de diciembre.
que también es un sábado. Sábado 6 de diciembre. Así que tuvimos la actividad de sábado como siempre, con una concurrencia interesante. Ya hay como una estabilidad ya en la concurrencia de los chicos. Siempre se suma alguno que está muy bueno, que pueda venir. Y bueno, algunos también van y vienen. Pero interesante porque también el domingo vinieron algunos de los adolescentes también a la iglesia. Sí, vinieron. Estuvimos ahí trabajando. El pastor Aquiles Peruzzi, qué grande. Muchas gracias, pastor Aquiles, por mandarnos un mensajito. Le debo la canción al pastor, me había pedido la canción de Cortina, después se la iba a pasar. Así que bueno, con los chicos estuvimos trabajando muy, muy lindo. Y se sigue también los viernes, hay una idea de juntarse a media tarde también para poder compartir un poco también, unas pizzas, algo para que tengan otro día más para poder juntarse. Así que Ariel define con los chicos qué día viernes se junta con ellos para poder seguir charlando de la palabra de Dios. Así que bueno, muy muy lindo. Entonces el domingo tuvimos un lindo culto. Ahí tuvimos palabra de Dios. El pastor habló sobre Zacarías 3 del 1 al 8, de las vestiduras, de vestirnos de ropas limpias, ¿no? Las ropas limpias que nos da el Señor, sacarnos los trapos sucios, y por supuesto la conversión de revestirnos de Cristo, ¿no es cierto? Así que ahí leímos esa palabra muy muy interesante. Cuando uno lee eso en Zacarías dice, ¿con qué se come, no? Claro, porque parece como que fuera una historia sacada, no. Y realmente el Señor, cuando hace un cambio en nosotros, nos quita todo lo sucio que teníamos y nos da ropas nuevas para poder estar bien. Y eso también representa un poco lo que va a pasar el domingo que viene, que vamos a tener bautismos en la iglesia. Sí. Este domingo a 19 horas. Exacto, este domingo 16 tenemos bautismos. 16 el domingo, ¿no? Sí. Tenemos bautismos a las 19 horas, hay un grupo de hermanos que se van a bautizar. Después José va a hablar un poquito sobre eso también. Así que tenemos los bautismos, los invitamos a todos porque es muy lindo poder participar de esta ordenanza del Señor. El Señor dejó varias ordenanzas, entre ellas el bautismo, ¿no es cierto? Y la Santa Cena es otra de las ordenanzas, la Cena del Señor. También va a haber Santa Cena ese día para que podamos compartir con todos los nuevos bautizados. Los nuevos bautizados y con todos los familiares también. Exactamente. Así que este domingo te invitamos a la Iglesia del Redentor, 19 horas, vamos a tener un culto con la palabra de Dios y también bautismos. Así que va a estar un día muy emocionante porque el bautismo es un momento, el bautismo es algo simbólico, pero para la gente dice, no, que no nos salva, el bautismo nos salva, es decirle al público que uno cree en Jesús, que uno aceptó al Señor Jesús, y es un símbolo de dejar la vieja vida y renacer en la nueva vida con Cristo. Así que, pero como símbolo también lo respetamos porque el Señor nos dijo ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que hacemos el bautismo por inmersión, ¿sí? Y personas grandes que entienden lo que es el bautismo. No bautizamos niños justamente porque los niños no entienden qué es el bautismo. Y se hace por inmersión porque justamente así bautizaba Juan el Bautista. Y la palabra, y ahora me meto en lengua, escuchate esta. Y la palabra bautizo en griego significa literalmente sumergirse. Entonces lo que estamos haciendo es sumergirnos, es bautizarnos, meterse abajo del agua y subir. Así que, como la palabra bautizar significa sumergir, entonces se sumerge la persona y emerge de nuevo. Como un símbolo muy lindo y es muy emocionante para quienes lo practican y para sus familias. Así que es un lindo testimonio para todos los vecinos también que van a venir, ¿no es cierto? Totalmente. Y aparte para los familiares, porque van a venir muchas familias, entonces vienen los familiares de los que se van a bautizar. Exacto. Y aparte va a haber otras familias y es todo un lindo testimonio de parte del que se bautiza, ¿no es cierto? Y esa gente de su decisión. Y escuchar la palabra de Dios. Exacto. Y comprometerse con la iglesia, ¿no? También comprometerse con la iglesia local para trabajar en la iglesia. Así que bueno, es un lindo testimonio. Así que este domingo tenemos bautismos a las 19 horas y el martes tuvimos el discipulado. Ahí nos hacía referencia a José. Porque en el discipulado uno la pasa bien, porque aprende, alimenta el alma y alimenta también un poquito el cuerpo, porque las señoras traen cosas riquísimas, la vamos a decir la verdad. Y las masitas no se dejan caer a la mesa que ya se devoraron todas. Pero aprendemos un montón, estamos hablando de cómo testificar, después de ver varios pasos, estamos sabiendo como casi el último paso de testificar en el nombre de Cristo a la familia, de cómo hacerlo, y siempre tomamos pasajes para poder ver lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Así que bueno, ahí estamos con los martes. Así que te invitamos también los martes a las 18:30 en Murature 757.
en la Iglesia del Redentor, Muratura 757, entre Amberes y Bolonia. Si venís en colectivo de Lanús, por ejemplo, te puedes tomar el 283, el B2, el 271. Si venís de Lomas o de Villa Fiorito, pues tomate el 550, ¿sí? La L. La L, sí. Y también de Villa Bertina, el B2, cuando vienen para el lado de Lanús. Y también el 20, que te deja ahí en Mario Bravo y Tatí, a 1,5 cuadras. Así que ahí para que la gente pueda acceder al templo de la Iglesia del Redentor. Así que eso fue lo que pasó un poco al fin de la iglesia. Vamos a seguir hablando un poquito de estas cosas. Así que vamos a escuchar otra canción. ¿Qué te parece, Fausto? ¿Vos qué me decís? ¿Podemos? Podemos, Fausto, decime si vos, vamos, Fausto, si vos no podés, estamos en el horno, Fausto. Si vos me decís, Hernán, no hay más canciones, seguimos hablando igual, no te da problema. No, vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar un grupo de muchachos jóvenes que hacen, ahora se llama Worship, ¿no? Pero es como música de adoración, ¿no? Se llama Una Voz y la canción se llama Ven a la Mesa. Sentó a pensar si faltaba alguien para en su plato poner su vino y su pan. Y no le importó si estaba solo. Estaba muy lejos, perdido o roto. Ven a la mesa, ven a la mesa a tu hogar. Te preguntes por qué estamos reunidos, cuál es el secreto detrás que nos hace llegar. No hay nadie perfecto, todos redimidos. Ni plata, Jesús es el motivo. Ven a la
estábamos escuchando al grupo Una Voz con Ven a la Mesa, es una invitación. No, Ariel siempre habla de Apocalipsis 3:20, no, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esta es invitación, ¿no? De invitar a Jesús a nuestra mesa, que sea el centro de la mesa, ¿no? Muchas veces nos pasa en Navidad eso, ¿no? Sí. En Navidad nos juntamos a morfar, a comer y nos olvidamos de Jesús, claro. ¿Y qué hacemos en Navidad? No, hacer el torneo, traer la pionona que yo... ¿Pero para qué nos juntamos? Cuando uno entiende realmente que se puede juntar, puede comer, puede pasar un buen tiempo, el centro es Jesús, ¿no? Sí. Y si uno invita a Jesús a comer cada día en su casa, a estar con él, a vivir con él, bueno, la vida va a cambiar de uno. Así que escuchamos recién al grupo Una Voz, un grupo bastante nuevo, que está sacando una canción así. Les mandamos un saludo a la gente de Chat Juntos por la Vida, a la gente de la Organización de Músicos Cristianos Argentinos, OMCA, hay que decirme nos escuchan. A todos los músicos cristianos les mandamos un gran beso y un saludo y los seguimos fomentando para que sigan haciendo buena música y buen mensaje para difundir el Evangelio. Vamos a ver el informe de la Iglesia Perseguida. Hoy el país número 33, en el programa número 34, país número 33, que es Etiopía. Vamos a ver qué pasa en Etiopía, como otro país africano, con mayoría musulmán, qué pasa con los cristianos en Etiopía. Vamos. Persecución del cristianismo. País número 33. Etiopía. El 60% de los etíopes son cristianos, es decir, más de 77 millones de personas. Lamentablemente, muchos cristianos etíopes son perseguidos por sus compañeros cristianos y pertenecen a una denominación diferente. En Etiopía, las comunidades cristianas se enfrentan a graves problemas de libertad religiosa. Las autoridades locales y la Iglesia Ortodoxa etíope tratan con mayor dureza a los cristianos no tradicionales. Los convertidos del Islam, sobre todo en el este y el sureste, y los de origen ortodoxo sufren una intensa presión familiar y comunitaria. En otras regiones, los cristianos son atacados por turbas islamistas y a menudo se les niegan los recursos comunitarios, lo que provoca su aislamiento social. La violencia política durante los últimos 3 años, junto con los recientes conflictos en las regiones de Tigray, Amara y Oromia, ha empeorado la situación de los cristianos. Muchas iglesias han sido atacadas y destruidas, e incluso quienes buscan refugio en ellas no están a salvo de la violencia. Aunque la clasificación de Etiopía descendió una posición este año, la situación empeoró en varios aspectos. Se intensificaron los ataques contra iglesias por parte de grupos armados, lo que afectó a la seguridad de iglesias y creyentes. El año pasado, los cristianos convertidos sufrieron un repunte de la violencia selectiva, sobre todo en las regiones de Amara y Oromia, asoladas por el conflicto. En Etiopía, el riesgo de persecución para los cristianos varía según la región y las fuerzas dominantes. En zonas como las regiones de Amara, Tigray y partes de Oromia, la persecución por parte de la Iglesia Ortodoxa etíope y las autoridades es muy intensa. Los cristianos se enfrentan a importantes amenazas en estas zonas por querer formar parte de iglesias no tradicionales, al margen de la Iglesia Ortodoxa etíope. Estas regiones son focos de violaciones especialmente graves. En algunas partes de las regiones oriental y occidental del país, la opresión islamista es más frecuente. La distribución geográfica de estas violaciones pone de manifiesto la naturaleza compleja y variada de la persecución en todo el país. En Etiopía, las mujeres y niñas cristianas se enfrentan a una dura mezcla de persecución religiosa y violencia de género. El conflicto, la inseguridad alimentaria y la pandemia de la COVID-19 han empeorado aún más la situación. En las zonas afectadas por la crisis, su acceso a los servicios sanitarios esenciales se ha visto reducido, por lo que son más vulnerables. A pesar de la rica herencia cristiana de Etiopía, muchas mujeres sufren graves violaciones de sus derechos. El rapto de novias, que a menudo conlleva matrimonios forzados con personas no cristianas, sigue siendo una práctica habitual. Esto es especialmente cierto en las zonas rurales, donde el matrimonio precoz afecta al 40% de las niñas menores de 18 años. Muchas adolescentes cristianas, especialmente las convertidas, pueden ser secuestradas y obligadas a casarse con hombres musulmanes, a veces sin el consentimiento de sus padres. La violencia sexual también es una gran amenaza.
La violación se utiliza como herramienta de control social, lo que tiene un impacto muy negativo en la vida de las víctimas y las aísla de sus comunidades. Las mujeres convertidas son especialmente vulnerables y se enfrentan a un trato que incluye matrimonios forzosos y aislamiento familiar. Estas formas de persecución tienen profundos efectos, erosionando la confianza y el bienestar de las mujeres. Incluso cuando las leyes las protegen, los sistemas tradicionales suelen provocar discriminación en los derechos de sucesión de las conversas, lo que las deja vulnerables y marginadas. Los hombres y niños cristianos de Etiopía son víctimas de graves persecuciones, que a menudo incluyen violencia física y psicológica. Como principales sustentos de la familia y líderes comunitarios, a menudo son objetivo para desestabilizar a las familias y comunidades cristianas. Esta persecución provoca la fragmentación de las familias y una sensación generalizada de inseguridad. Los hombres tienen más probabilidades de sufrir agresiones físicas y de ser desplazados, y los disturbios civiles agravan estos problemas. También corren el riesgo de ser reclutados por las Fuerzas Armadas, sufrir robos e incluso morir en redadas. Los líderes cristianos religiosos están especialmente en el punto de mira, lo que debilita a sus familias y a la comunidad cristiana en general. Las acciones del gobierno también contribuyen a la persecución, especialmente en las zonas de predominio musulmán, donde los hombres se enfrentan a penas de prisión y sufren injerencias en los asuntos de la iglesia. A menudo se detiene a pastores y líderes cristianos, y se cierran iglesias, lo que crea temor y confusión entre los cristianos. Los extremistas persiguen a los nuevos creyentes y a los misioneros, obligando a muchos a huir de sus hogares. También hay informes de hombres cristianos que han sido engañados para casarse y controlar su libertad religiosa, lo que añade otra capa de persecución. Conoce a Desta. Desta, nombre ficticio, es un cristiano etíope. Gracias a que vine al seminario de atención postraumática de Puertas Abiertas, han cambiado en mí innumerables cosas. Jesús también fue odiado y expulsado. Así que lo que he aprendido es a hacerme amigo de estas personas. Tenemos que saber que no nos querrán, pero tenemos que vivir para ellos. También nos dijo: cuando nos fuimos de casa, fue muy difícil. Ni siquiera pudimos encontrar la forma de salir, nos escondimos en casa de un vecino que vivía 3 casas más abajo. No puedo explicar el dolor y la preocupación que sentí en medio del caos. Nuestras posesiones quedaron destruidas, lo perdimos todo. Desta, nombre ficticio. Puertas Abiertas trabaja a través de la iglesia local para fortalecer a los cristianos de Etiopía mediante proyectos de liderazgo, capacitación para sobrevivir a la persecución y capacitación económica. Motivos de oración. Cuando los creyentes abandonan el Islam o la Iglesia Ortodoxa etíope y se unen a comunidades evangélicas, pueden sufrir mucha presión. Ora por ellos. Ora por los creyentes que viven en zonas inestables de Etiopía, donde pueden ser blanco de ataques por el mero hecho de seguir a Jesús. Pide a Dios que los proteja. Ora por la unidad entre todos los cristianos de Etiopía para que todos sigan dedicados a Jesús. Una oración por Etiopía. Padre Celestial, elevamos a los creyentes etíopes a ti. Te pedimos protección, fortaleza y unidad entre todos los cristianos etíopes. Que tu amor y tu gracia los sostengan a través de cada prueba y que permanezcan firmes en su fe. Amén. Bien. Ahí, después del amén, seguimos avanzando. Ahí escuchamos el informe de la iglesia perseguida en Etiopía, número 33, el país bajó una posición, pero sigue estando la dificultad de poder predicar, incluso la misma iglesia cristiana local, de otra denominación, también persigue el cristianismo, los musulmanes también. Está bravo, ¿no? Hay 380 millones de cristianos en todo el mundo perseguidos por causa de Cristo. Y el Señor ya lo anunció. El que quiera seguir a Jesús piadosamente sufrirá persecución, así que hay muchos países donde esto pasa. Yo no me canso de repetirlo, quizás yo lo escuchaste 1000 veces de todos los programas, pero quizás no lo escuchaste nunca, y son tus hermanos y hay que orar por ellos. Pero no todos son buenas noticias en Etiopía. Hace 2 días subió Puertas Abiertas un video, una información donde hay un pastor llamado Docho, Pastor Docho, D-O-C-H-O, Docho,
que tuvo la visión de poner una escuela y lo pudo lograr, y es una escuela donde si bien no se habla abiertamente del cristianismo porque es una escuela, digamos, laica, pero conviven musulmanes y cristianos en la misma escuela, y docentes musulmanes y docentes cristianos en la misma escuela, e incluso docentes musulmanes que les dijeron que no vayan a trabajar, están trabajando ahí por el testimonio del pastor cristiano. Así que no todas son malas noticias. Si bien hay persecución, también hay cosas para valorar y para seguir fortaleciendo en la fe y poder orar por estas personas para que el Señor siga bendiciendo esta escuela, que sea de mayor bendición para todo el resto y que la luz de Cristo pueda alumbrar también en ese lugar. Así que de Etiopía tenemos estas dos noticias. La noticia de que es el país número 33 en persecución, hay que orar por los hermanos, pero también esta buena noticia que nos da esperanza para poder seguir teniendo justamente una esperanza de que esto pueda revertirse y que la gente pueda profesar su fe formal de libertad sin tener ninguna oposición. Así que ahí pasó el informe de la iglesia perseguida en el día de hoy. Vamos con las reliquias cristianas. Tenemos hoy una canción del año 1988, una banda que sacó un solo disco llamado, la banda se llama Simiente, el disco se llama Sembrando Vida. Estos chicos de zona oeste, en su momento chicos, ya son gente adulta obviamente, ¿no? Un disco que ya tiene casi 40 años. La canción se llama Mi Redentor Vive y el grupo es Simiente. Vive
Bien, escuchamos a Simiente con Mi Redentor Vive, hermosa canción de todo el grupo de la Reliquia Cristiana del año 88. Así que para que escuches lo que se hacía en una época donde no había internet, donde la gente por ahí no llegaba a escuchar estas canciones, y nos hacía linda música. Le mandamos un saludo a Mari López, que nos está escuchando, a Nati Pereira también, que nos está escuchando. Gracias por estar ahí, siempre al pie del cañón. A todos los oyentes, si quieres mandar tu mensajito al 15 55 08 18 10, pueden mandar tu mensaje, ahí pedir una canción si quieres, la programamos para la semana que viene, pedido de oración también. Vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista con Damián Sileo. En esta parte Damián nos va a hablar de su relación con la campaña en contra del aborto que hizo en 2018-2019, donde participó activamente, y cómo él también fue agente de prensa de diferentes dirigentes cristianos importantes en la Argentina. Así que toda su experiencia como periodista nos va a contar en esta última parte de la entrevista. Vamos a escuchar. Damián, fuiste un gran militante pro vida en la lucha contra el aborto que, finalmente se dictó en 2019. ¿Qué sacás en conclusión de ese momento de la Argentina con respecto al aborto? ¿Cómo viste a la Iglesia evangélica en ese periodo? Puntualmente, en relación a lo que fue la actuación de la Iglesia, la participación o el protagonismo de la Iglesia evangélica en este conflicto del aborto, mirá, yo estuve desde el primer momento, desde la primera hora, cuando los que enarbolaban la bandera pro vida eran los católicos. En las marchas, en la Marcha por la Vida, en los miércoles en el Congreso, en la puerta, haciendo lío, eran los católicos, y un puñadito de evangélicos entre los que yo estaba. Me metí muchísimo en el mundo católico, y también es otro ámbito que tuve el agrado de conocer y de hacer muchísimos amigos, que hasta el día de hoy seguimos disfrutando un montón de cosas juntos, y muchos colegas obviamente. Y eran los que estaban al principio. Yo si hay una crítica que siempre hago de la Iglesia evangélica, es que siempre somos reactivos en vez de proactivos, ¿no? La Iglesia evangélica se sumó masivamente e institucionalmente a través de Asiera y otras entidades después de que Diputados dio la media sanción. Entonces fue como una mojada de oreja y ahí salimos todos. Entonces se potenció y injustamente quedó como que gracias al movimiento evangélico se produjo el rechazo, ¿no? Porque por lo que comentaba hace un rato, ¿no? La movida en el Obelisco, que fue gestada desde la Iglesia evangélica con el apoyo de miles y miles de católicos que estuvieron desde la primera hora. Así que creo que ahí ese logro, vamos a poner entre comillas, porque no hablamos de logros personales, ¿no? Pero si hablamos de lo que se consiguió gracias a quién, es bastante compartida la responsabilidad de que se haya logrado ese rechazo, si es que fue por la movida en el Obelisco, que yo creo que sí, pero bueno, no tendríamos que atribuirnos nosotros los evangélicos solamente eso. También participaste como agente de prensa de actores políticos evangélicos como Cynthia Houghton, por ejemplo, en un ambiente hostil como lo es la política argentina. En ese ambiente, ¿vos qué pensás? ¿Cómo se puede ser sal y luz dentro de un ambiente tan hostil como la política? Bueno, la participación en el ámbito político creo que vino también un poco a colación de lo que fue lo del aborto. La relación con Cynthia tenía mucho que ver con ello. Ella también fue de las primeras que salía con los tapones de punta con el tema del aborto, del matrimonio igualitario, cuando todavía no era tan ríspida la discusión sobre ese tema. Entonces parecía dinosaurio por eso, porque ya mirá con lo que sale, ¿no? Y sin embargo, hoy, con el diario del lunes, uno mira y dice, che, estaba adelantada esta mujer, porque empezó a tirar sobre la mesa temas que nadie hablaba en ese momento. Ella los discutía, los llevaba al recinto, intentó hacer movilizaciones, marchas, no tuvo demasiado éxito, pero hoy, la verdad, hay que decirlo, fue una visionaria porque empezó a arrojar temáticas que la Iglesia evangélica no tenía ni por asomo a la vista, ¿no? Así que bueno, creo que a partir de ahí, bueno, también entablamos una relación con Cynthia que hizo que estuviera trabajando en el armado político de ella desde mi lugar de medios, ¿no? Cuando fue candidata a vicepresidente en el 2019 y
y luego cuando fue candidata a diputada en 2023. Así que, bueno, fue una experiencia, ¿no? Por ahí no estaba tan acostumbrado a trabajar en lo que es el ámbito político, pero bueno, uno va aprendiendo y eso también me dio lugar para que trabajara también para otros candidatos que obedecían a otros partidos, pero que también estaban alineados, porque también eso, ¿no? Yo me reservaba el derecho de rechazar a políticos con los cuales no comulgaba por cuestiones ideológicas, tampoco todo era cuestión de plata, ¿no? Así que tuve la posibilidad de trabajar con varios políticos, todos pro vida, y todos de una ideología con la que yo comulgaba, ¿no? A partir de mis convicciones, de mis creencias, de mi fe también, independientemente, ¿no? De que uno tampoco va a pretender que todos los políticos sean evangélicos, pero mínimamente que tengan ciertos valores que hagan que vayamos para un lugar sano como país, ¿no? Así que sí, fue todo un desafío, ¿no? Porque siempre te miran un poco de costado cuando decís que estás haciendo la prensa de un político, ¿viste? Tenemos ese cliché de que todos los políticos son chorros, todos son todos mafiosos, y yo no creo que sea así. Esa generalización por ahí la dejamos para una charla de café o para alguna chicana, ¿no? Que incluso yo mismo caigo también en esas, pero hablando concienzudamente, bueno, entendemos que no es tan así. Siempre hay gente rescatable en todos los ámbitos, como hay gente criticable en todos los ámbitos, y el político también es así. Pasa que, bueno, es como todo, ¿no, Hernán? Es como que, viste, no sé, hay 10 personas y hay 2 que hacen lío, y vos decís, todo el mundo está haciendo lío. No, porque esos 2 hacen mucho ruido, pero los otros 8 son tranquilos, ¿viste? Entonces creo que en la política, como también en otros ámbitos, pasa lo mismo, ¿no? Lamentablemente, lo malo siempre es lo que más se destaca, los pocos que hacen barullo son los que más sobresalen sobre los muchos que se portan bien y quieren hacer bien las cosas. Así que, pero bueno, como experiencia estuvo buena y fue lindo, y bueno, Dios quiera que se vuelva a repetir. Por otro lado, también escribiste el libro El rock y el pop en la iglesia desde 1970 al 2000. ¿Qué te motivó a escribir ese libro? ¿Tenés pensado alguna segunda parte o algún otro libro con otra temática a escribir? ¿Estás pensando en algo nuevo? Uy, sí, qué lindo. Lo del libro, la verdad que fue una experiencia fabulosa. Si te contara la cantidad de años que lo tuve cajoneado, te espantás, porque tuve 16 años estuve para escribir el libro. Empecé en el 2000, me acuerdo, 2001, época muy crítica en la Argentina, y recuerdo en algunos momentos donde uno estaba tan apesadumbrado por las cosas que pasaban en el país, y yo como que me encerraba un poco y me ponía a escribir, ¿no? Como para un cable a tierra, ¿no? Como para salirme un poco de todo ese lío, ¿no? Que se vivía. ¿Y qué me puse a escribir? Mis anécdotas, crónicas de los recitales que presencié en la década de los 90. O sea, una locura. Empecé a escribir como quien se pone a escribir sus memorias, ¿viste? Una cosa así. Y me acuerdo que el primer show que empecé a redactar fue el de Her to Her en Quilmes, cuando se quemó el telón, que casi se tuvo que suspender el show, después se reinició. Una locura fue. Uno lo ve a la distancia y se acuerda de Cromañón y tanta cosa, pues sí, en los 90 tranquilamente podía haber habido cualquier tragedia en un show cristiano y ni la contábamos, pero bueno, pasó. Y así empecé a escribir uno tras otro hasta que, bueno, empecé a darle forma, y de a poquito iba creciendo la idea de hacer un compilado de esas anécdotas. Pensaba hacerlo primero en fascículos, después medio como que no resultaba, bueno. La cuestión es que 2x3 lo cajoneaba y al año capaz que lo sacaba, lo actualizaba un poco, le metía nuevas ideas, y así durante 15, 16 años, hasta que en 2016 salió el libro, que creo que obedece también un poco a una necesidad de destacar cómo fueron los orígenes de lo que hoy tanto disfrutamos, porque hoy uno ve cualquier banda, cualquier chico tiene su home studio en la casa, te graba una canción y al otro día la escucharon 10.000 personas porque la tiró en las redes. Y antes era todo tan artesanal, tan sacrificado, abrir el surco, abrir la brecha y trazar ese surco por el cual pasaron después un montón de artistas. Creo que merecía la pena documentarlo de alguna manera, ¿no? Entonces fue así que, en la medida que le iba dando forma, en un momento dado, tomó forma de libro, ¿no? Lo que al principio iba a ser un escrito, un artículo, después pasó a ser fascículos, y para después llegar a ser libro, y me acuerdo que Pablo Bedrosian es uno de los más
que insistentes en esto de ¿cuándo vas a sacar el libro? ¿Cuándo vas a sacar el libro? Me tuvo así por años y bueno, es como la gota que horadaba la piedra, ¿viste? En un momento le hizo el agujerito y entró. Así que fue así que bueno, que finalmente lancé el libro, ¿no? Que cuenta la historia, ¿no? No la historia, no me gusta decir la historia, porque para hablar de historia tenés que ser muy preciso, muy completo, y acá estamos hablando de lo que yo vi, de lo que viví, de lo que me comentaron algunos. Por eso me gusta el subtítulo, que el subtítulo fue una sugerencia de Pablo Bedrosian, que es un viaje por la música cristiana contemporánea argentina, ¿no? Y en un viaje vos contás lo que ves, lo que viviste. Entonces, bueno, eso es justamente lo que cuento. Por supuesto, le metí un montón de cosas como para hacerlo lo más completo posible, pero tengo ese reparo de evitar decir que es un libro con la historia del rock en la iglesia, porque no lo es. Es un anecdotario que intenta ser fidedigno, que intenta ser lo más completo posible, pero es eso, un anecdotario que cuenta con más de 30 testimonios de los mismos protagonistas, porque también está eso, ¿no? O sea, yo hice todo un hilo conductor, pero en realidad hay un montón de anécdotas que fui enlazando ahí en el relato y que son parte del libro. Así que, bueno, fue otra de las tantas lindas experiencias que uno disfruta hoy, porque la verdad que sigue circulando el libro, ya no lo hago más impreso obviamente, pero la versión electrónica, el ebook, se sigue ofreciendo y vendiendo, cosa que es rarísimo. Yo, por ejemplo, yo no leo libros electrónicos, sin embargo hay gente que me compra la versión electrónica del libro a esta altura, ¿viste? Y bueno, está bien, cosa que yo todavía no termino de entender. Soy de la vieja guardia en eso, ¿no? Sigo con los libros impresos. Pero bueno, fue lindo, y no sé si habrá segunda parte. Yo creo que voy a hacer una reedición y le voy a agregar un capítulo más, y esto lo estoy contando por primera vez públicamente, Hernán, ¿eh? Así que la idea es hacer una reedición de este libro con un capítulo más con lo que es la música en el siglo XXI a partir de Internet, porque el otro libro lo detuve justamente en el 2000, digamos el proceso, digamos, histórico y anecdótico, lo detuve en el 2000 porque, bueno, ahí a partir de Internet es como que ya se disparó todo, y antes estaba todo un poco más documentado, ya sabías que una obra estaba encerrada en un cassette o en un CD, y ahora ya se perdió todo eso. Entonces, valía la pena resaltar el trabajo artesanal de tantísimos artistas que marcaron una época, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, no una segunda parte, sí una reedición con un capítulo, con un bonus, o como lo quieras llamar, con la historia o con retazos, digamos, de la música cristiana en el siglo XXI. Muchas gracias, Damián, por la entrevista, y bueno, te dejo este momento para que puedas tener algunas palabras finales para la audiencia del programa de la Iglesia del Redentor por FM Fuego. Muchas bendiciones para tu vida y para tu ministerio y para tu familia. Bueno, la verdad que el agradecido soy yo. Te digo lo que te dije al principio y bueno, disfruté muchísimo este tiempo. Cuando uno tiene un lugarcito en los medios, siendo yo hombre de medios, valoro muchísimo, ¿no?, esos espacios. Y poder estar con vos, con tu audiencia, contando un poco de mi historia, de mis vivencias y demás, la verdad que el agradecido soy yo. Porque es así, ¿no? Que te den un lugar de exposición para que hables de lo tuyo, de tu trabajo, de lo que sea. Bueno, siempre tiene que ser un motivo de gratitud. Así que fue muy lindo este tiempo y vos sabés que a mí me cuesta un poco, ¿no? Cuando me dices, dejar una reflexión, viste, como si uno fuera, no sé, un oráculo. Y entonces es como que tengo cierto latiguillo, cierto argumento, mejor dicho, que lo cuento siempre al final de las entrevistas, cuando me toca y cuando me hacen esta pregunta que vos me estás haciendo acá, ¿no? Y tiene que ver con la integridad, ¿no? Siempre voy a eso, ¿no? Vivimos en un tiempo donde todo es relativo, ¿viste? Donde hoy decís A y mañana decís B y a nadie le importa, ¿no? Y entonces me parece que se perdió mucho la integridad. Y eso nos toca también a los cristianos en algún punto, y eso hace peligrar también todo
nuestro discurso como cristianos. Entonces me parece que el tema de la integridad es algo importantísimo, y si hay algo que siempre destaco y cuando me piden este tipo de reflexiones, y es eso: no perdamos la integridad, hagamos coincidir siempre nuestros dichos con nuestros hechos. Si decimos que somos cristianos, bueno, actuemos como cristianos. Como decía un pastor amigo, no es solamente cuestión de serlo, sino también de parecerlo. Así que si hay algo que le quisiera dejar a modo de reflexión o de pensamiento final, es eso: seamos íntegros. Por supuesto que cometeremos errores, ser íntegros tampoco significa ser perfectos, pero por lo menos que se vean esas señales de que uno quiere realmente hacer coincidir las palabras con las acciones que ejecuta, ¿no? Y eso es lo que le hace falta mucho a la sociedad, la integridad. Por eso es que vivimos en la sociedad que vivimos, tenemos los políticos que tenemos, por falta de integridad. No hay mucha vuelta que darle, ¿no? Después podemos hablar de corrupción, podemos hablar de un montón de cosas, pero en el fondo de la cuestión es eso, ¿no? La falta de integridad. Entonces, yo creo que si mantenemos esa integridad que nos debe caracterizar también como hijos de Dios, bueno, la cosa puede empezar a andar mejor. No son transformaciones que se produzcan de un día para el otro, pero sí pueden empezar a marcar un camino por el que podamos construir un país mejor, ¿no? Y una iglesia mejor también. Convengamos que familia, iglesia es lo que hace que se construya una sociedad fuerte y en consecuencia un país fuerte, un país con valores, con esos valores que se han perdido o que están pisoteados hoy y que debemos recuperar. Así que bueno, eso vaya como pensamiento final de mi parte, que bueno, que pueda llegar a servir para quien está escuchando en este momento. Así que bueno, Hernán, mil gracias por esta convocatoria. La verdad que es un placer y bueno, lo mejor en este ciclo radial que te toca dirigir en este tiempo, y bueno, que sea por mucho tiempo más. Un abrazo enorme, mi querido. Hoy nosotros vamos a hablar de algo muy, muy especial, ¿no es cierto? De una persona que fue llamada por Dios para bautizar. Esta persona se llama Juan, hijo de Elizabeth, prima de la Virgen María. ¿Se acuerdan de ese momento? Cuando el niño se acerca a María, el niño salta en la panza de Elizabeth. Realmente uno ve aquí el gran llamado de Dios que tuvo con este hombre, ¿no? Y este hombre, él dice que vestía con ropa ¿no es cierto?, de piel de camello, ¿no es cierto? Era un hombre bastante, vivía en la montaña, ¿no es cierto? Pero cada tanto... Era un rústico. Sí, un rústico. Y cada tanto bajaba, viste, a la región de Jerusalén, Judea, y andaba a la orilla del mar del río Jordán. Y una de las cosas que hacía él era llamar al arrepentimiento. Decía: arrepentidos de sus pecados, ¿no es cierto?, porque el tiempo se acerca, ¿no es cierto? Y el tiempo que habla Juan era el tiempo de que Jesús ya estaba cerca. Entonces, Juan, mientras que bautizaba de arrepentimiento de pecados, muchos se arrepentían, muchos se arrepentían y eran bautizados por Juan. Pero llegó un momento, y ahí nosotros vemos en la Biblia, en Mateo 3, del 13 al 17, dice: entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía, decía: no, Señor, ¿cómo te voy a bautizar yo a vos? ¿No es cierto? Sin embargo, el Señor le dice: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, ¿no es cierto?, que Juan lo bautizara. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. El bautismo de Jesús no fue un bautismo cualquiera, no fue un bautismo
como el de otra persona. Era el propio Hijo de Dios. Y aquí vemos la Trinidad: Espíritu, Dios e Hijo. Las tres personas. ¿Para qué estuvieron las tres personas? Para darle fuerzas al único elegido de la salvación del mundo. El único que iba a ser la persona que iba a morir en la cruz para salvación de todo aquel que cree en él y iba a ser salvo. Entonces Jesús empieza su ministerio, un ministerio importante para toda la humanidad, pero primero tenía que pasar por el bautismo. Este bautismo es una relación personal con Dios, es un compromiso con Dios, es un compromiso con la Iglesia y es un arrepentimiento de pecado. Dice así que morimos a la vieja vida cuando descendemos al agua, y cuando renacemos a una nueva vida en Cristo Jesús. Ese era el bautismo que Juan predicaba, que Juan estaba deseoso de que muchos judíos puedan entender esto, ¿no es cierto? Y así Juan fue bautizando. Sin embargo, después Juan fue arrestado y Jesús sigue el mandato que tenía Juan el Bautista. Y Jesús también dice: arrepentíos porque el tiempo se ha acercado. Es un tiempo en que uno se pone a pensar en todas las cosas grandes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Una vez que fuimos bautizados, empezamos una nueva tarea, una nueva manera de vivir, una nueva manera de decir las cosas, una nueva manera de ver las cosas, porque lo vemos a todo a través de Dios. Es como el puntapié principal, el bautismo. Es una decisión personal, es una decisión con Dios, es una decisión que cada uno de aquellos que la han tomado saben muy bien lo que han hecho y las cosas que tienen que hacer de ahí en adelante. Una de las cosas fundamentales que vemos cuando hablaba Hernán de la iglesia perseguida y hablaba de Etiopía, ¿no? Dice que el etíope, no sé si se acuerdan esa palabra, ¿no? Felipe y el etíope. Dice que el etíope estaba leyendo el profeta Isaías, pero mucho no entendía. Y aquí que el Espíritu de Dios le dice a Felipe: Felipe, acércate a ese hombre, porque tengo muchas cosas para él. Tengo que ver que él crea en Jesús y lleva a Etiopía la palabra de Dios. Y cuando Felipe se le acerca al etíope, le dice: ¿qué estás leyendo? Y no entiendo lo que estoy leyendo. Pero ¿cómo que no entiendes? Y no, si no hay nadie que me explique, ¿cómo lo voy a entender? Entonces ahí Felipe le habla de todo lo que Jesús hizo mientras que estuvo con ellos, de todo lo que Jesús va a hacer en su vida, y habló del arrepentimiento de pecados, habló de arrepentirse, habló de creer en Jesús como Señor y Salvador de su vida. Y una de las cosas que le dice es, pero acá hay agua, ¿qué pide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: no, nada. Se bajaron del carruaje y Felipe lo bautizó. Y dice que este hombre etíope se fue contentísimo a su casa. Era un hombre muy importante, porque no cualquiera tenía una carreta o un carro en ese tiempo. Era una persona muy importante. Entonces, aquí vemos nuevamente que cómo el Espíritu Santo está trabajando y las cosas que hace él, ¿no? Llamándolo a Felipe a hablar con este hombre. Y este hombre creyendo, porque le dijo: yo creo en Jesús, que es el Hijo de Dios. Yo creo en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Entonces, con esta afirmación, Felipe lo bautizó. Y una de las cosas que dice siempre el pastor cuando
alguien va a bautizar, le dice, ¿crees en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida? Y la persona dice, sí, creo. Y lo dice delante de todas las personas, de todos sus familiares, dando testimonio de lo que siente su corazón, dando testimonio a todos, a cada una de estas personas. Entonces dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Pero por qué dice estas cosas el pastor? Hay una gran comisión, pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, del 16 al 20. Ahí ustedes pueden encontrar que no es por casualidad, sino porque es un mandato de Dios, es un mandato de Jesús, ¿no es cierto? Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el pastor agarra a la persona, la sumerge en el agua, le dice exactamente lo mismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí es cuando la baja y después la levanta, ¿no? Y realmente uno ve ahí el gran amor de Dios para esta persona. Porque esta persona ya después empieza a ser diferente, empieza a cambiar. Pero dice, hacer discípulos, y es una de las cosas que hacen los maestros de escuela dominical, los maestros que enseñan, como enseñan los martes en la iglesia, enseñan la palabra de Dios. Y están haciendo discípulos, y están haciendo personas que empiezan a amar a Dios de una manera muy especial. Y estas personas toman esta decisión por este mismo motivo, el motivo de acercarse un poquito más a Dios, acercarse un poquito más a Jesús. Ustedes miren cuán amor tan grande que ha tenido el Señor con cada uno de nosotros, que fuimos llamados. Y eso podés entenderlo muy bien. Fuiste llamado a escuchar esta palabra. La palabra de Dios, la palabra que te transforma, la palabra que te alienta, la palabra que es la verdad. Esta palabra te va a ayudar siempre. Nunca, nunca te separes del amor de Dios. Nunca. Por más tormentas que vengan, por más desastres que pasen, o por más que haya dolores que no podamos soportar, nunca te separes de este amor, porque este amor te va a llevar a la vida eterna, una vida para siempre. Por eso murió Jesucristo en la cruz, para salvación de pecados, para que vos creas en Él, así como el que estuvo ahí al lado en el madero. Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Estarás conmigo ahí. Eso es lo hermoso que tenemos nosotros los cristianos. Esta vida es una vida de paso, pero la verdadera vida la tenemos con Jesús. Empezamos con el bautismo. Ahí nos bautizamos y creemos en el Señor siempre. Y ahí empieza nuestra vida. Y ahí empieza una vida de crecimiento. Hay una vida de empezar a leer la palabra, una vida de escuchar a aquellos que nos enseñan la palabra. Y ahí empezamos a andar y a caminar con Dios. Es fundamental, es especial para tu vida, para la mía y para los que estamos aquí en la radio, que podamos escuchar esto, porque es para vida eterna. Que Dios te cuide y te bendiga siempre.
Gracias, José, por esta palabra, hablando del bautismo. Le agradecemos a Fausto que nos dejó pasar unos minutitos de las 10 de la noche. Te esperamos el domingo a las 19 horas en Muratoria 757. Ahí vamos a tener un lindo culto y vamos a ver los bautismos de los que habló José hoy en vivo y en directo. Y nos encontramos el próximo jueves, entonces, en este mismo programa, en FM Fuego 91.9, con el programa de la Iglesia del Redentor. Que Dios te bendiga. Amén. Y es el buen pastor. Y si se pierde una oveja, va a buscarla. Él sana el corazón. Y a los ciegos les devuelve la mirada.